Buenas tardes. Voy a dirigirme a ustedes en francés porque no hablo español. Como mis colegas, me asocio a los agradecimientos al conjunto de los organizadores de esta conferencia. Es algo muy sincero. Además, es un placer para nosotros franceses participar en esta conferencia en donde se habla de seguridad vial a un nivel tan alto. Tenemos realmente y esperamos poderles ser útiles. Lo que voy a presentarles va en la misma línea de las dos presentaciones anteriores y quiero decirles que las intervenciones de esta mañana, sobre todo las intervenciones del alcalde y otras personalidades que nos hablaron de los planes de movilidad de las ciudades y la forma como se puede integrar la seguridad vial. Yo trabajo en un centro técnico de equipamiento en un ministerio francés. Sí, es un centro técnico que se ocupa esencialmente del entorno urbano en los municipios y hemos trabajado mucho en los planes de desplazamiento urbano en una óptica de desarrollo sostenible. Y dentro de esos planes de desarrollo sostenible he querido incorporar el tema de la seguridad vial. El problema no es tanto hablar directamente de seguridad vial ante ustedes, un público que trabaja en ese tema, sino sobre todo insertar el tema de seguridad vial, integrarlo en la concepción misma de una política de desplazamientos. Un desplazamiento, es decir, un trayecto, ir de A a B. Y si se tiene un accidente entre ese punto A y B, se falla en ese desplazamiento. Esto hace que los políticos y los municipios tienen que saber organizar la red vial y hacer las adecuaciones pertinentes para que la gente pueda hacer con seguridad sus desplazamientos. Se necesita que la seguridad sea un criterio determinante, sino el prioritario. ¿Qué es? Cuando se habla de desplazamientos al interior de una ciudad o zona urbana, hay que manejar los problemas de congestión, los problemas de contaminación, el uso difícil o conflictivo del espacio público, transporte público, peatones, vehículos particulares y abajo a la derecha ven ustedes, aunque no entraremos muy en detalle, los puntos de enclave. Recordemos que hay en ciudades, aquí en Francia, en la ciudad de Lyon, hay puntos, hay ciudades o un barrio importante, como es el caso aquí a la izquierda, que es el centro de un conglomerado y la carretera o la vía pasa por ahí y hay peatones que tienen que pasar allí por un puente. Bueno, aquí precisamente en la foto de allí el puente se dañó y durante un buen tiempo los peatones tenían que hacer un gran desplazamiento mayor para poder llegar a la ciudad. Son problemas difíciles de resolver, hay cosas que no se pueden corregir de un día para otro y todo eso tiene que ver con el urbanismo. Los urbanistas tienen un papel que jugar en el diseño de las ciudades y también tienen responsabilidad en cuanto a la seguridad. Y digo esto porque cuando se debate con la mayoría de los urbanistas, ellos piensan que eso no es problema de ellos, que no les concierne. Y en efecto, como todos ustedes que están aquí presentes, todos sabemos que es importante entrar en los campos de quienes trabajan en diseño, por ejemplo, los urbanistas y todos ellos. Cuando uno está en la ciudad, los usos son muy variados y los usuarios son variados, peatones, niños, adultos, ciclistas, también a veces, por ejemplo, gente que va en patines. Y bueno, está lo demás, los buses, transporte público y nuevos vehículos, como vemos aquí a la derecha el tramway, que plantea problemas de seguridad específicos y particulares y hay que aprender. Cuando hace 20 años se desarrolló el tramway, en Francia ya hay muchas ciudades ahora que tienen este servicio de transporte, se volvió a descubrir que los tramways podían generar ellos también una serie de accidentes y hoy día ya se conoce mucho mejor ese tipo de problemas. Abajo, a la derecha, también a la izquierda tenemos los problemas de carga y descarga de mercancías.
7 u 8% de los accidentes en algunas ciudades se originan en problemas durante carga y descarga de mercancía. Tenía diapositivas también para explicar un poco más los riesgos en entorno urbano en Francia, pero no las vamos a ver porque no tenemos suficiente tiempo. Sí quisiera de todas maneras contextualizar un tanto el marco de las ciudades francesas para que ustedes vean. Prácticamente la tercera parte de personas que mueren es en conglomerados urbanos y en accidentes con lesiones. Hay más accidentes en la ciudad, pero son menos graves porque se circula a menos velocidad que en carreteras y autopistas. Repartición por víctimas es un elemento importante que debe ser tomado en cuenta cuando uno quiere trabajar de manera eficaz. Ya se vio en Colombia, es casi lo mismo. El detalle puede variar un poco las proporciones, pero la mayoría de las víctimas son víctimas, las que aparecen en la derecha, el verde, el morado, el amarillo, y todos son o los peatones o los que circulan en bicicletas y motocicletas. Estas personas son en quienes se debe trabajar inicialmente. Cuando se habla de seguridad vial, por lo general, siempre la referencia es el vehículo automotor. En autopistas, etcétera, los mensajes de televisión generalmente se dirigen a esto, pero en ciudades es diferente. Hay que interesarse todavía más en los usuarios que mencioné, peatones y todos los que van en vehículos de dos ruedas. Aquí tenemos un ejemplo de tramway. Hay pocos accidentes, a veces son graves, espectaculares, pero lo que es interesante con esas nuevas modalidades de transporte, y creo que es parecido con Transmilenio, son modalidades de transporte de muy alto desempeño. Transportan muchos pasajeros. Esto sucede con los tramways en Francia, el Transmilenio en Bogotá, pero los requerimientos de seguridad son también muy altos. Quisiéramos tener prácticamente niveles comparables con lo que pasa en los ferrocarriles en Francia, es decir, un nivel de seguridad muy por encima de lo que se admite para bicicletas, motocicletas y vehículos. Cuando hay accidentes con tramways como este, genera realmente mucho problema prácticamente durante todo un día. Por eso se han desarrollado sistemas de calidad al inicio para evitar problemas de este tipo. Y esto implica nuevos procesos que prácticamente diría yo que vienen del mundo ferroviario e incluso aeronáutico para tomar diferentes medidas y evitar ese tipo de accidentes. Hay auditorías de seguridad y creo que alguien habla al respecto. Cuando uno quiere trabajar a escala de un conglomerado no siempre es fácil. Se puede realmente sí trabajar en una intersección específica, pero aquí es una escala más grande. Hay que comprender primero qué es lo que sucede, hay que conocer en dónde surgen los accidentes y ver más en detalle qué tipo de accidentes. En algunas ciudades se ha visto que la mitad de los accidentes con lesionados se producen en una pequeña parte de la red, un 10%, generalmente las vías más importantes. También se ha visto que hay que tener cuidado, es decir, hay accidentes en todos lados, está muy disperso, porque cuando se mira de manera más precisa, con mapas, ya hay sistemas de información con alto desempeño, ahora que nos dan la información directamente, vemos que hay concentración en algunos ejes, aquí lo vemos. Y allí entonces habrá que concentrar los esfuerzos inicialmente, pero también puede haber barrios en donde puede que no haya muchos accidentes, por ejemplo con peatones. Entonces uno se concentra en los sitios donde haya muchos accidentes primero y luego se va pasando a los otros sitios. Naturalmente se requiere contar con medios suficientes y se necesita cierta pericia o cierta experticia. Ahora, cuando vamos a trabajar en las vías urbanas en desplazamiento, hay adecuaciones que hacer y se hacen, pero a veces se ve que no siempre eso ayuda para la seguridad. Para que una vía sea totalmente segura hay una serie de criterios esenciales, no voy a entrar en los detalles porque podríamos prácticamente dar un curso completo, pero sí es importante ver que las indicaciones sean legibles, que los usos estén claros. Es importante que el usuario comprenda claramente para qué sirve esa vía, para qué son las señales y qué se espera de él. También la velocidad debe adaptarse al riesgo, es decir, muy concretamente se necesita que si, por ejemplo, hay muchos peatones en una vía, el riesgo para el peatón empieza a partir de baja velocidad, a partir de 30 kilómetros. Ha habido peatones que
mueren. A 50 kilómetros mucha probabilidad de morir y por eso hay que desarrollar zonas con límite de 30 o 20 kilómetros. Pero hay otros criterios, por ejemplo el criterio de calidad, es otro criterio que debe ser tomado en cuenta. No se trata de establecer altos dispositivos de muy alta seguridad, se necesita también una calidad adecuada para que sean respetados. Hay 3 puntos claves. Lo digo de manera muy rápida, hablar de la moderación de las velocidades, compartir el espacio y jerarquización de las mallas o de las redes. Voy a hablarles y darles algunos ejemplos de lo que sucede en varias ciudades en Francia. En las ciudades de más de 100.000 habitantes obligatoriamente se requiere un plan de desplazamiento urbano que debe tener en cuenta esos elementos. O sea que cuando se hacen los planes, bueno, se conciben bajo la égide de un político, y hay diferentes actores, personas expertas, técnicos, asociaciones. La sociedad civil participa en la elaboración de esos planes de desarrollo urbano. Implica, por lo tanto, mucho trabajo, suele ser un trabajo interesante, pero otra cosa ya es aplicarlo e implementarlo, y hay que contar con los medios. Con respecto a la seguridad, los 3 elementos importantes son los que aparecen aquí. Moderación de la velocidad para que sea compatible la velocidad para todos los usuarios, teniendo en cuenta claramente sobre todo a los más vulnerables, a los usuarios más vulnerables, porque ¿qué pasa? Cuando uno mira los puntos peligrosos, con mucha frecuencia se da cuenta de que se había olvidado. Les voy a dar un ejemplo. El transporte colectivo en una ciudad, hay ese sistema de transporte, pero se hizo en una vía y no se tuvo en cuenta las bicicletas. Bueno, ahora no hay tantas allí, pero hay que tomar en cuenta a todos los usuarios desde el principio. El segundo aspecto es compartir el espacio. El espacio urbano no es escaso, sobre todo sabemos en las ciudades antiguas en Europa, e incluso aquí veo que realmente ya hay ciudades muy grandes, muy urbanizadas, y muchas veces es difícil encontrar lugar suficiente y por eso hay que compartirlo. Por eso es necesario tomar opciones, y la prioridad es volver a darle lugar a los transportes colectivos. Tercer punto. El señor Gerpes habló, la jerarquización de las vías de la malla. Eso es una cuestión de técnica, de método. Ya les había dicho que 50% de los accidentes tienen lugar en los ejes principales, los de la izquierda. Vemos que se trata de ejes donde pasa mucho tráfico y que atraviesan los conglomerados. En esos ejes el error no perdona. Generalmente se limita allí la velocidad a 50 kilómetros por hora y hay que ser muy, muy estricto. El detalle cuenta muchísimo para la señalización, la distribución de las vías en esos sitios. Realmente quien hace la adecuación de esas vías, el momento de la realización y el mantenimiento de esas vías y esa malla, tiene que tener mucho cuidado. Realmente no se puede hacer, por ejemplo, cebras en sitios que no son realmente seguros. Hay que pensar que el peatón atraviese la calle por sitios seguros. En cuanto a las vías locales, es decir, la mayoría de la malla, prácticamente el 80% de las ciudades en una ciudad, bueno, no pertenecen a la parte del eje. Hoy día ese porcentaje es totalmente válido. Las vías locales se dedican a compartir los espacios. En cuanto al desplazamiento, vamos a encontrar planes de jerarquización. Aquí tenemos un conglomerado o parte de la ciudad de Lille, que es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes. En rojo y negro los grandes ejes limitados a 110 o 130 por hora o hasta 90 por hora. En naranja los ejes principales que atraviesan el conglomerado, y allí 50 kilómetros por hora máximo, y en verde y gris todas las vías locales 30 kilómetros máximo por hora. Hoy día parte de esas vías están en 50 kilómetros y para pasar a 30 se necesitan algunas adecuaciones, no muchas, pero sí se requieren, y se ha previsto por lo tanto hacer 2.000 kilómetros de zona de 30 kilómetros. Ya se han empezado con esos acondicionamientos. Cuando se llegue al final del plan, se habrá cambiado fundamentalmente el carácter de esa ciudad, la ciudad de Lille. En las vías principales pasaremos rápido. Hay 2 objetivos: que haya fluidez en el tráfico, que haya una limitación de la velocidad igualmente.
Ahora algo sobre las intersecciones, porque se sabe que la fluidez y el flujo es importante en las intersecciones. Se necesita que haya suficientes intersecciones para que la gente no vaya demasiado rápido. Otra cosa importante en Francia es que hoy día ya prácticamente no hay intersecciones desniveladas, es decir, con orejas para cambiar de vías. Se han eliminado y estamos en una nueva fase. En los años 60 hay que decir que prácticamente se hacía ciudades para automóviles y había pocas intersecciones. Ahora hay proyectos para vender esas intersecciones y había intersecciones con desnivel y ahora la idea es que todos sean a nivel. Por eso se hacen cambios profundos. Hay que explicarle a la población por qué se hace, se necesitan medios financieros y naturalmente eso tendrá que funcionar muy bien porque si no la gente no estará contenta y debe integrarse perfectamente al espacio urbano porque esas intersecciones a veces deben ser o tienen que ser tratadas con altas calidades urbanísticas y arquitectónicas porque son partes de la ciudad. Digamos que no es sencillamente para ocuparse del buen flujo del vehículo, también tiene un carácter urbanístico. En Francia se utiliza mucho la intersección giratoria. Es uno de los países que tiene más intersecciones de este tipo. Se han estimado en 30.000 el número de intersecciones giratorias. En Francia hemos hecho exposiciones en Canadá y en Estados Unidos para mostrar que funciona bien y he visto que aquí en Colombia también hay en el mundo entero. Este tipo de intersecciones son muy seguras. En los grandes ejes, la organización del espacio es complicada como siempre, en particular porque hay otros modos de compartir el espacio entre los diferentes modos. A veces una ciclovía y para los demás vehículos. En los planos de desplazamiento urbano, esto nos ha llevado a modificaciones profundas de ciertos grandes ejes. Por ejemplo, en Nantes, aquí había entradas a las a la ciudad muy amplias, heredadas de los años 60 y hoy, por las razones que ya expuse, estamos reduciendo esto y estamos reduciendo estos ejes y el espacio que ganamos se lo asignamos a los buses o a las bicicletas y finalmente vemos que con este sistema el tráfico es más fuerte que antes. Había 37.000 vehículos por día, ahora hay 43.000 y las velocidades son más bajas y dan mayor seguridad. Por lo tanto, en los planes de desplazamiento urbano, la prioridad es la seguridad de los peatones. Es 5 minutos, me quedan. Bueno, los peatones son la prioridad, entonces, bueno, se hacen adecuaciones simples para los peatones. Son tan simples que uno se pregunta por qué no se habían hecho antes. La foto de la derecha nos muestra una adecuación de paso de peatones que consiste simplemente en haber suprimido 2 o 3 sitios de parqueo y avanzar la acera. El interés es que el peatón es muy visible cuando quiere atravesar y al mismo tiempo atraviesa un trayecto más corto. Esto no siempre lo hacían casi nunca lo inauguran los alcaldes, pero sin embargo es el tipo de adecuación que podemos recomendar sin duda alguna. Para los peatones hay mucho que hacer para darles más espacio y ofrecerles pasos correctos, caminos correctos. Los peatones a veces llevan coches de bebés y esto nos obliga a tener, hay reglamentaciones que obligan a tener aceras de 1,80. Estas son algunas fotos en ciudades francesas. Para hacer cosas como la foto de abajo se necesitarían millones, ya se está haciendo. No es muy complicado y para la población es simple y muy eficaz. Otro modo sensible es el de los transportes en 2 ruedas. Estamos tratando de fomentar el uso de las bicicletas, no solo para la seguridad, sino también por razones de economía, de ecología. Esto hace parte integrante de todos los programas. Se están desarrollando ciclovías. Se les ha quitado espacio a los carros para dárselo
a las bicicletas también. Cerca de los colegios hay programas de acompañamiento por los adultos de los niños. El problema del parqueo, a veces hay parqueos anárquicos y estamos tratando de corregir esto en las ciudades, tanto por reordenamiento y por represión. Es importante asociar a las fuerzas del orden a estos planes de desplazamiento urbano si se quiere ser eficaz. Bueno, esto en cuanto a las grandes vías. Ahora las vías locales en donde las velocidades son más bajas y tenemos unas zonas donde la velocidad es limitada a 30 y donde pues hay más mezcla de tipo de vehículos. Hay que tratar las entradas cuando se entra en estas zonas 30, se llaman zonas 30. Aquí vemos la entrada a un castillo, es una vieja ciudad que se llama Aviñón. En estas zonas 30 vamos a adecuar posibilidades para las bicicletas. Si es una sola vía para los carros, para las bicicletas sí las pueden usar en doble vía. Esto también en las grandes aglomeraciones. Aquí tenemos el mapa de París. Hay un plan de realización de estas zonas verdes. Están en curso de realización. Son barrios completos en donde París está desarrollando zonas de velocidad baja. Para terminar, bueno, hay una novedad que es la zona de encuentro. Es una zona en donde se acepta una velocidad aún más baja que la de 30, puesto que la velocidad máxima aquí será de 20 kilómetros por hora. En la foto de abajo, esta es una zona a la salida de una estación de metro o de tren. Era difícil arreglar aquí la circulación con la reglamentación clásica y entonces la solución fue la de suprimir todas las aceras, suprimir todo. Y aquí esto es solamente para bicicletas y carros. Los carros pueden pasar, pero a una velocidad muy baja. Esta es la idea de la zona de encuentro, que ha tenido bastante éxito y hoy está aceptada en varios países de Europa y especialmente en Francia, donde ya está reglamentada. Esta mañana veíamos, ¿quién fue el que mostró? No recuerdo, en Bogotá una zona donde era un poco anárquico, cerca de la Universidad de los Andes, donde había muchos buses y efectivamente la policía no reaccionaba. Y yo decía, claro, esto es una zona de encuentro, es una zona en donde habría que aceptar que todo el mundo pase, pero con baja velocidad. Es una especie de mezcla que se produce aquí. No conozco el caso de la Universidad de los Andes, pero esa es la idea que se desarrolló en Europa en estas zonas llamadas de encuentro. El problema en la aglomeración es que hay que hacer un problema global. Yo les mostré las operaciones una a una. La dificultad en las grandes aglomeraciones es tratar todos estos temas al mismo tiempo. Esto ha sido objeto de planificación, se llaman planes de desplazamiento urbano que hoy se están desarrollando en las grandes ciudades francesas. Y aquí solo para darles alguna idea de los resultados en términos de eficacia con ejemplos. Este es un cambio de una malla vial importante en Chambéry. Antes había 21 accidentes y 31 heridos graves. Se modificó la velocidad, se hizo una zona 30 y luego en el mismo periodo hubo solo 2 accidentes. O sea, son resultados espectaculares con el mismo tráfico. Este ejemplo ya es viejo, pero este ejemplo nos sirvió de guía para toda una generación de diseñadores entre ingenieros viales y urbanistas. Hay que ser realista. Esta curva de arriba es la de la ciudad de Chambéry, que nos sirve como piloto. Es una ciudad intermedia de unos 50.000 habitantes, en donde los políticos decidieron desde los años 80 poner énfasis en la seguridad vial. Había en 1979, o sea, el número de accidentes ha disminuido, como pueden ver en la diapositiva. Este ejemplo le ha servido a toda una generación de ingenieros como ejemplo. Les agradezco mucho su atención.